primero, Paul, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya nervios por el estreno? Ya, por fin, en los cines. Sí, con muchas ganas ya de poder compartir la peli con la gente en pantalla grande. Claro, porque estamos hablando desde, creo, Sitges, ¿no? Festival de Sitges, donde se estrenó también con buenas críticas, ha pasado por varios festivales. Cuéntame primero cómo ha sido el trayecto desde la primera vez que se estrenó en pantalla grande hasta ahora. Bueno, estrenamos en sección oficial en Sitges el año pasado y fue una proyección muy bonita, la verdad, la recuerdo con mucho cariño, la gente abrazó la película maravillosamente, la gente me agradecía la película en vez de felicitarme, la verdad. Sí. Y luego eso ya fue un premio, pero luego además nos llevamos el premio del público y los efectos especiales. Entonces después de eso pues la estrenamos en Donosti, la Semana de Terror, en casa, que ahí fue el estreno en País Vasco. También, bueno, pues con ese, al ser una mitología vasca, a ver cómo la iban a coger en casa, y la verdad es que muy bien. Y luego hemos estado en Málaga, en Tenerife, en algunos otros festivales y hemos tenido varios premios del público, de efectos, así que muy contento. Y también dentro de los premios, también nominaciones. Has estado también en los premios Goya, te hemos visto ahí. Lástima no haber llevado ningún... Pero ya estar nominado creo que es un valor muy importante para la película, ¿no? Hoy en día. Sí, claro, al no haberse visto tanto, para nosotros haber conseguido 5 nominaciones ha sido un premio sí, ya. haberse estrenado. Claro, de repente hemos estado ahí una semana antes del estreno, ¿no? Entonces yo creo que nos va a servir para poder hacer ruido y ya el solo tener 5 nominaciones, habiendo tantas películas buenas este año, la verdad es que ya solo con eso es un premio. ¿Qué tiene la mitología y por qué busca siempre ese concepto y eso para trasladarlo a la película? Bueno, yo creo que es una obsesión que tengo desde niño, ¿no? Cuando mis padres me llevaban al monte, pues en el bosque me decían aquí vive Basajao, en las cuevas vive Mari, en los ríos están las lamias, ¿no? Y desde niño me ha encantado el fantasy, veía películas de género fantástico, de espada y brujería como Excalibur o como Conan, ¿no? O Jason y los Argonautas, que es una de mis películas favoritas. Y siempre me ha gustado, siempre he dibujado monstruos y demás. Poco a poco me voy dando cuenta, según me va interesando cada vez más, el valor simbólico que tienen los personajes mitológicos, estas criaturas y monstruos y demás, ¿no? Realmente son relatos fósiles, vivientes, que son vigentes hoy en día. Tú cuando lees un cuento o incluso un mito clásico griego, esa historia se ha mantenido tal y como se contaba hace miles de años. Entonces sigue siendo vigente y es poderoso porque funciona, porque habla de nuestros miedos, de nuestras sombras, de nuestros deseos, ¿no? Son símbolos poderosísimos. Entonces, poco a poco, bueno, yo ya una vez me dedico a contar historias, lo que me gusta precisamente es, bueno, ya por una cuestión de gusto, me gusta el género fantástico y los monstruos, pero sí que me gusta aplicar esa mitología desde un punto casi antropológico, ¿no? En el caso de la mitología vasca, es muy interesante y muy bonito lo que es el panteón mitológico que hay, ¿no? La figura, por ejemplo, de la diosa Mari, que es la matriarca de ese panteón de seres mitológicos que representan pues, los acontecimientos meteorológicos, los lugares naturales, ¿no? Los ríos, las montañas, los bosques, están profundamente enraizados en todos esos elementos, ¿no? Y en concreto, pues la diosa Mari es un fósil viviente de una deidad que es la diosa madre a la que se le rendía culto en toda Europa antes de las migraciones indoeuropeas. En el año 8000 a.C. así, se han encontrado muchísimos hallazgos de diosas madre, llamadas Venus, figuras de Venus, de un culto que se le rendía culto a una diosa madre, la madre tierra, ¿no? Se ha encontrado en Turquía, en Lituania, en Malta, en el Pirineo. Y esta diosa de alguna manera se ha mantenido sumergida, o sea, ha sobrevivido gracias al sincretismo en otras culturas. O sea, yo qué sé, en la babilónica está Istar, en los griegos tenemos Artemisa, todas las brujas, Medea, Circe, luego pues yo qué sé, Gaia, Cibeles, ¿no? Pues todas esas diosas madre también
que incluso la Virgen María también, ¿no? María es la madre de Dios, es decir, está por encima de Dios o por debajo, porque es quien le da la vida, ¿no? Entonces, para mí, bueno, hay ya estudios sobre el tema, pero la diosa Mari representa todo eso, ¿no? En los propios cuentos encuentras elementos comunes con esas deidades. Entonces, a mí me parecía muy interesante y era algo que quería aplicar a la película. Como bien dice Neco, hay costumbres que se tienen que perder, ahí está bien, pero también hay otras costumbres que quizás echamos de menos, ¿no? Bueno, yo creo que es importante preservar todo lo que no es imposición, ¿no? En la película, para mí, la película habla de la preservación, de alguna manera, tanto hacia la naturaleza como hacia la cultura, ¿no? En la mitología vasca hay una frase que dice todo lo que tiene nombre existe, y zenado angustiabada, que es la que utilizamos nosotros como claim de la película, y habla un poco de eso, de que las diferentes formas de entender el mundo hacen que el mundo sea mucho más rico y heterogéneo, ¿no? Las diferentes lenguas para describir el mundo hace que todo sea mucho más interesante, que solamente haya una globalizadora que lo coge todo y lo hace suyo y lo deforma, ¿no? Creo que la película habla de eso, de que todo lo que tiene nombre existe. Si decimos los nombres de esas deidades, le damos personalidad, le damos valor, las respetamos. Si no, se convierten en algo que está ahí para ser explotado, ¿no? Yo que es un bosque. Sin embargo, el bosque, si se llama Irati, es algo, es alguien, ¿no? Entonces, para mí es importante esa preservación de la cultura, de la transmisión. Para mí, Irati es el fruto de la transmisión oral que ha habido generación tras generación, gracias al euskera, en los caseríos, las familias, luego los antropólogos que han recogido los cuentos, que me han llegado a mí en formato de cuento infantil gracias a mis padres, y yo todo eso lo vierto en una película que es un eslabón más de una cadena para quien venga después, ¿no? Hagamos a que preservamos esa forma de ver el mundo diferente, con una lengua diferente, una cultura diferente, y que hace que el mundo sea mucho más interesante. Y todavía te quedan muchas historias por contar. Bueno. Hombre, espero que sí, que poder seguir trabajando de esto, ¿no? De que me dejen seguir contando mis historias para poder entretener a la gente de una manera personal, porque al final para mí esto es una historia completamente personal, y tengo muchísimas historias para contar, tanto sobre mitologías de aquí como de fuera, como cualquier otra cosa. Tengo muchas historias. Eso está bien. Y para terminar, primero, ya dos últimas preguntas. Quiero saber cuál ha sido el mayor reto que afrontaste en la producción, en la dirección de la película. Bueno, yo creo que la propia dimensión de la película ha sido el gran reto, ¿no? El afrontar una película con vocación épica, una visión grande, panorámica, con espacios gigantescos, batallas, ¿no? A pesar de las limitaciones que tenemos aquí. Al final este tipo de películas se hacen con un presupuesto muchísimo más grande, y entonces pues ha tenido que buscar recursos creativos para poder afrontar esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la batalla que rodamos en la película, que es la batalla de Roncesvalles, claro, yo no tengo todos los figurantes que quiero, no tengo todo el tiempo que quiero para poder rodarlo. Entonces, la estrategia que utilicé fue coger la cámara, ponerla cerca del suelo para que se vea todo el barro lleno de sangre, también en metáfora de la diosa madre que se llena de sangre de alguna manera, ¿no? Y ver todos los elementos que como que se te echan encima de cámara, que pasan por delante, y así también me sirve para cortar esa especie como de falso plano secuencia que va avanzando, atravesando toda esa maraña de violencia, ¿no? Que además lo que hicimos fue, rodamos en un espacio con todos los figurantes que teníamos, ¿no? Teníamos las perchas con lluvia y con granizo, entonces ahí teníamos una coreografía, la cámara avanzaba, y cuando la teníamos bien, volvíamos a poner la cámara aquí, los soldados los movíamos, se cambiaba la coreografía, avanzábamos, y había una tercera que era hasta que ya llega cuando se le caen las rocas encima. Entonces hemos aprovechado los figurantes para poder, que da la sensación de que tenemos una batalla gigantesca, y luego también los huecos los rellenábamos con soldados en postproducción también. O sea, se habían grabado placas de soldados contra croma y lo rellenamos con eso. Y esa batalla la rodé en un día, por ejemplo. Entonces, claro,
tenéis que buscar ese tipo de recursos para poder Claro. afrontar una película que tiene pues aspiraciones de ser épica. Hombre, hay que ingeniarlos, ¿no? Eso es. Y también quiero saber si vas a volver a los cortometrajes, es decir, si vas a seguir viendo más cortometrajes tuyos, que son siempre creo que un punto fundamental también en tu carrera, ¿no? Sí, bueno, yo en los cortos, por un lado he aprendido muchísimo, ya son muchos años con muchos cortos, pero luego son historias, ¿no? Para mí es una medida y un formato que me encanta, que es el del relato corto, ¿no? Y además te da pie a experimentación, es un espacio muy guay para eso, para poder contar las paranoias de cada uno, artísticamente, eso, sobre todo experimentar. Entonces, mi idea es seguir haciendo cortos, entre peli y peli, poder hacer mis pequeñas pajas mentales, verterlas ahí en formato corto. Genial, pues nos quedaremos tranquilos. Y ahora vamos a pasar a este cuestionario de mitología vasca, ¿vale? Que tiene Vale. que ver, todo está relacionado con la película, así que por favor, Vale. confío mucho en ti, Paul. Son 4 preguntas, empezamos con la primera. Si te vas de la cueva de Mari, ¿cómo tienes que hacerlo? Siempre de espaldas, nunca le puedes dar la espalda a Mari. Muy bien. ¿Dónde tienes que mirar para distinguir a una lamia? A los pies. Muy bien. Por ahora vas empatada con otra persona del otro set. Seguimos. La tercera. ¿Qué día eligen Mari y su esposo para tener relaciones? Los viernes. No, jueves. Viernes, el viernes. Viernes, ¿Te quedas con? viernes. Muy bien. Sí, el viernes. Muy bien. Y la última. ¿Cómo se llaman los restos de las grandes piedras que lanzaban los gentiles? Los dólmenes. Gentilarri. Vale. Muy bien. Ya está. Pues nada, quiero invitar a todo el mundo a que se acerque a las salas de cine para ver Irati el 24 de febrero, porque es una experiencia para verla en grande, épica, para que lo disfrutéis, os emocionéis y lo paséis muy bien. Todos al cine.